En oración, creyendo, lo recibiréis. Volvemos a escuchar que el Señor nos reafirma y nos dice, creyendo, recibiréis. Si no lo creemos, hermano, y si no tenemos fe y la confianza, no se nos va a dar, mi hermano. Pero la confianza y todo lo que acabamos de decir viene de la mano con la soberanía, de nuevo, de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios, esto es todo, todo es todo, porque está conforme a su voluntad. Orar y pedir conforme a su voluntad. Siempre cuando oramos, hermanos, pedimos lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos. La oración es tan poderosa, hermano, que puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Y quiero hacer un paréntesis dentro de lo que estamos viendo. Quiero darles un pequeño testimonio rápidamente de lo que en algún momento nosotros pasamos en nuestra vida. Cómo a veces el Señor Jesús pone dos situaciones, cuando contesta y cuando no lo hace. Quiero contarles, hermanos, rápidamente que hace muchos años mi esposo intentó quitarse la vida. Tuvimos problemas y desafortunadamente él tomó la decisión de matarse. Cuando yo me percato, hermanos, que él estaba en esa situación, cuando yo lo voy a ver, me doy cuenta que él ya estaba muerto, hermanos. Me doy cuenta que él ya no tenía signos vitales. Esto fue, hermanos, porque él pues todavía no estaba firmado en las cosas del Señor. Yo tenía el conocimiento, pero estábamos alejados del Padre. Y cuando yo veo esta situación, mis hermanos, a veces nuestro corazón puede engañarnos en ciertas situaciones, pero en ese momento, mis hermanos, cuando yo vi esta situación, lo primero que se me vino a la mente, hermanos, fue decirle al Padre, Señor, tu palabra dice que tú reviviste a Lázaro, que tú lo levantaste. Tenía una tranquilidad, hermano, que no lo podrías creer. Me sentía desesperada, hermano, sí me sentía desesperada porque ver una situación así no es fácil. Ver a la persona que amas, que ya no tiene vida, hermanos, es una situación muy difícil. Pero nunca le pedí al Señor, nunca le dije, Señor, devuélvelo. Dije, Señor, tu palabra dice que tú resucitaste a Lázaro. Él ya tenía 3 días de muerto, Señor. Y este hombre tiene 3 hijos a los cuales le hará falta. Señor, si he pecado contra ti, te pido perdón. Y en ese momento, hermanos, en mi mente, yo pensaba en ese momento que era algo que se había venido, pero después de unos años me puedo dar cuenta que el Señor habla mi vida y empiezo a darle RCP, que es la resucitación. Empiezo a darle respiración. Y a la tercera vez, mi hermano, mi esposo toma aire y vuelve a tomar vida. Y yo quiero decirte, hermano, que cuando él hizo eso, doblé mi rodilla y le dije, gracias, Señor, porque es tu voluntad y no la mía. Muchas personas veían a mi esposo en el hospital y los mismos doctores me decían, hermanos, que él ya no iba a quedar bien, que pues que ya le fuera hablando a la familia para que pasaran a despedirse de mi esposo, porque en la ambulancia él iba lo llevaban con el oxígeno, ya le empezaban a dar los primeros auxilios, pero al llegar al hospital, hermanos, pues me dicen que hablara a mis familiares para que ya empezáramos los trámites porque lo iban a desconectar. Mi esposo estuvo conectado como por 3 días al respirador artificial. Y en todo momento, mi hermano, el Señor estuvo ahí conmigo porque no hubo desesperación de mi parte, siempre estuve a la voluntad del Señor. Siempre le dije, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. A veces uno pudiera decir, Señor, no te lo lleves porque
Pues es mi esposo, ¿verdad? Lo amo, Señor, pero a veces no es lo que uno quiere, hermanos. Y cuando yo pensé por un momento que él iba a partir con el Señor, cuando yo le dije, Señor, pues se pongo en tus manos esta situación, entro al hospital, hermanos, y me dice el médico, lo voy a desconectar, pero le voy a dar un tratamiento. Si este tratamiento no funciona, entonces empezamos con los trámites para que usted empiece a moverse. Hermanos, nunca me he avergonzado de mi padre. Salí del lugar donde me estaban dando los informes y no sé si alguno de ustedes haya en algún momento de su vida visitado el hospital de Lomas Verdes. Es un hospital algo grande. La sala de espera siempre hay mucha gente, es un hospital muy recurrido. Y en ese momento, hermanos, cuando a mí el médico me dice que van a hacer el último esfuerzo por salvar la vida de mi esposo, salgo, hermanos, y doblo mi rodilla y vuelvo a reiterarle al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Si su vida es para ti, Señor, en tus manos está. Y si tú, Señor, quieres llevarlo, yo nada puedo hacer, Señor, pero queda en tus manos. A poco rato, hermanos, 2-3 horas después sale el médico y me dice, ya puede pasar a ver a su esposo, ya reaccionó. Gracias a Dios, hermanos, fue un proceso muy difícil que pasamos. Y mucha gente, tiempo después, hablaba de lo que había pasado, porque hubo gente que estuvo con nosotros y vio la situación, vio a mi esposo en la situación en la que estábamos. Y se acerca a mí una persona y me dice, ¿cómo tu esposo, siendo tan malo, porque desafortunadamente mi esposo en ese entonces, para ellos malo es estar en la drogadicción o en el alcohol, ¿por qué tu esposo, siendo así, está vivo y mi esposo, que era una persona impecable, está muerto? Cuando me dijo esta persona esto, hermanos, la miré a los ojos y le dije, nosotros no somos nadie para quitar la vida, nosotros no, el único que da la vida es Dios, y el que la quita de igual manera es Dios, hermanos, pero porque Él tiene un propósito. Cuando Él permite, hermanos, que tú seas sanado, o cuando permite que tú vuelvas a tener nueva vida, hermano, es porque Él tiene un propósito en tu vida. Todo esto tiene un propósito. Y a mí me quedó claro, hermanos, que el Señor le dio una oportunidad a mi esposo para que Él le pudiera servir. Y de esas oportunidades, hermanos, déjame te digo que son muy pocas. Eso, hermanos, no todos pueden experimentar la gracia del Padre Celestial. No todos pueden ver la obra del Señor, porque no todos pedimos o no todos piden con fe y a la voluntad del Padre. Orar conforme a la voluntad del Padre, mis hermanos, es muy difícil, porque siempre queremos estar aferrados en nuestros propósitos, en nuestros pensamientos. Pero nuestra formación, hermanos, del carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, nos queda claro, hermanos, que hay muchos ejemplos en la Biblia. Así como ahora lo experimentamos también antes había circunstancias. Y voy a darles algunos ejemplos, hermanos, de la Biblia, de que algunas oraciones no fueron contestadas. Y no porque el Señor no quisiera, sino porque el Señor tenía un propósito. Entonces la palabra correcta, mi hermano, no es el Señor no me contesta, es que hay que esperar a su voluntad del Padre. Cuando oremos, esperemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocen la historia de Ana? No Ana, Anita, no Ana. La historia de Ana. ¿Quién conoce la historia de Ana, hermanos? Ana era una mujer casada que era estéril. Ella no podía tener hijos. Pero un día ella se fue al templo a orar. Y cuando oraba ella, pues oraba balbuceando, dice la palabra del Señor que balbuceaba. Estoy parafraseando las escrituras. Y el sacerdote se acerca y le dice a Ana que en qué condiciones estaba, ¿no? ¿Por qué hacía eso? Pero Ana le contesta, no estoy pidiendo un hijo a Dios.
Muchas veces nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que hay personas que entienden la voluntad de Dios y no se aferran a pedir algo que el Señor aún no les puede dar porque no está en sus planes y no está en el propósito todavía del Señor. Amén. Quiero pedirle, mis hermanos, que me acompañen a las Escrituras. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel 1:17. Con un amén para darle lectura a todos juntos. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Cómo podemos volver a lo mismo, hermano, de la confianza? Ahí mismo, hermanos, les voy a pedir que me acompañen. Igual, Primera de Samuel 1:20, y dice así: Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Vemos cómo Dios contesta, ¿verdad, hermanos? Contesta, pero no en el momento que nosotros decidimos. En sus planes del Señor siempre está contestar una oración, mi hermano. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para esa situación. En este caso, ¿para qué fue el propósito, mis hermanos? ¿Quién fue Samuel, mis hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Quién fue Samuel? ¿Nadie? Samuel fue el siervo del Señor, ¿verdad? Por eso el Señor tenía un propósito para su vida. Y por eso Él permitió contestar esa oración que en algún momento Ana llegó a hacer. Porque estaba dentro de la soberanía y de los planes de Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a Lucas 5, 12, 13. Hermano Alex, ¿me ayuda a darle lectura, por favor? Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Amén, gloria a Dios. Aquí, mis hermanos, podemos ver otra situación dentro de las Sagradas Escrituras, donde el Señor permite la sanidad. Nuestro Señor Jesucristo lo permite, lo tocó y le dijo: sé sano. Pero no siempre la persona también quiere, mi hermano. No siempre la persona tiene esa confianza en el Señor. Porque si no hay confianza, mis hermanos, de nada va a servir nuestra oración. Podemos pedir, pero la oración viene de la mano con la confianza. Amén. Vemos la situación del leproso, ya vimos la situación de la vida de Ana. Pero, mi hermano, quiero preguntarte, ¿por qué el Señor no sanó a Pablo? ¿Por qué no sanó el Señor a Pablo? ¿Porque Pablo no tenía fe? ¿Era por eso, mis hermanos? No, mi hermano. Pablo decía que él tenía un aguijón en su cuerpo que le dolía. Y oró Pablo. Y volvemos a repetir, no es que Pablo no tuviera fe. Y sabía que acercándose a Dios en oración, mi hermano, Dios lo podía sanar. Pablo tenía claro esa parte, que el Señor todo lo podía hacer.
Y oró Pablo una vez más diciendo: Señor, sáname. Y Pablo no sanó. No tenía aún respuesta Pablo de esa oración que él estaba haciendo. Y volvió a decir Pablo y le dijo: he rogado 3 veces que quite ese aguijón de mi cuerpo, y no lo ha hecho. Pablo aún no era sano. ¿Qué haríamos, mis hermanos, nosotros en el lugar de Pablo si Dios no contestara la oración? Renegaríamos, ¿verdad? Muchos renegaríamos y diríamos: ay, el Señor no me sanó. Y eso es motivo, mis hermanos, para muchos creyentes a veces alejarse de la presencia del Señor, porque el Señor no te cumple en el momento. Pero ¿sabes, mi hermano? El Señor nos deja una palabra, nos deja esta palabra, y dice la palabra del Señor, le dice a Pablo, en otras palabras, el Señor Jesucristo le dijo: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. El Señor no quitó el aguijón de Pablo, pero le dejó su gracia para poder soportar la prueba. Pablo en ningún momento renegó contra Dios, mis hermanos. Su fe, a pesar de esta situación, seguía firme. Él seguía creyendo en las promesas del Señor. Y muchas veces, mis hermanos, es lo que nos falta a nosotros. Que aunque pasemos cualquier situación, ya sea de enfermedad o cualquier dificultad, mis hermanos, nuestra fe debe siempre estar en el Señor Jesucristo. Siempre creyendo que sus promesas se van a cumplir conforme a su soberanía y a su palabra. Amén. ¿Por qué muchos creyentes, muchos cristianos reniegan contra el Señor Jesucristo, hermano? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué reniegan? ¿Por qué reniegan de esa manera? ¿Sabes por qué reniegan, mi hermano? Porque no creen en la soberanía de Dios. Porque siempre están basados a sus propias mentalidades. Siempre quieren que alguien llegue y les diga lo que su corazón o su oído tiene comezón de escuchar. Y mientras hay estas situaciones, mis hermanos, dicen, nuestra oración no va a ser escuchada. Debemos de aprender a respetar la decisión y la soberanía de Dios, mis hermanos. Otro ejemplo de que el Señor es soberano y Él sabe sus planes es la vida de Timoteo. Timoteo tampoco fue sano, mi hermano. Timoteo padecía de dolores estomacales. Y también ellos oraban, le pedían al Señor, al igual que Pablo. Pero el Señor no le sanó, mi hermano. Y podemos ver que las Escrituras nos dicen que esto es otra, aparte de esta situación que estamos viendo de que no sanaban, vemos la otra parte donde la palabra del Señor nos dice que fuera del templo estaba un cojo. En ese tiempo las sinagogas había mucha gente enferma, muchos cojos, leprosos, pero en especial estaba este cojo pidiendo limosna fuera del templo. Y Pedro y Juan oraron por él. Ellos se acercaron y dicen las Escrituras que oraron por este cojo. Pero hermanos, el Señor lo sanó. Era su soberanía. Él quería sanarlo. Y el cojo también confió en el Señor, por eso fue sano. Y cuando oramos, mis hermanos, debemos decirle al Señor que si es su voluntad, que seamos sanos, que si es su voluntad, se resuelvan las situaciones, que si es su voluntad, podamos poner en práctica lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, mi hermano, queda claro que el Señor Jesús utiliza todas estas circunstancias, ya sea enfermedad, problemas, situaciones adversas, porque son las herramientas que Él tiene para poder moldear
nuestro carácter en Cristo, para ser cada día más como el Padre quiere que seamos, mi hermano. Y que por medio de su gracia y de su sangre tengamos la libertad de acercarnos y orar al Padre Celestial. Amén. El Señor Jesucristo nos enseña a orar, mis hermanos, y le voy a pedir que me acompañen a Juan 11:4. Juan 11:4. Amén. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Volvemos a ver que el Señor nos dice: bástate de mi gracia. Debemos de aprender a bastarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Quiero que aquí mismo en el libro de Juan me acompañen. Vamos a Juan 11, vamos a leer del 38 al 44, mi hermano. Con un amén para que podamos leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Esta fue la voluntad del Señor. La voluntad del Señor fue resucitar a Lázaro, porque tenía un propósito. Y ese propósito, mis hermanos, era para que la gente que estaba alrededor pudiera ver en ese momento el milagro y pudieran creer en nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a ver cómo todo tiene un propósito cuando el Señor lo hace, mi hermano. Todo tiene un propósito para que se cumpla la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Mateo 26:38, mis hermanos. Amén. Mateo 26:38. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí en esta parte de las Escrituras, mis hermanos, podemos ver aquel Jesús que tomó forma de hombre y que tenía temor, mis hermanos, porque sabía lo que venía. Sabía que tenía que ser obediente a su Padre. Y por eso Él tomó la decisión de ir a orar. Vamos a ir a Mateo 26:39. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nos vuelve a reafirmar
el Señor Jesús, que Él, aún sabiendo que iba a padecer, estaba en obediencia con su Padre, cumpliendo lo que el Señor, su Padre, le había dicho, y dijo: si es posible, pasen de mí esta copa. Qué fuerte situación, ¿verdad, mis hermanos? Si nosotros estuviéramos en esa situación, mis hermanos, ¿qué haríamos? No creo que todos hubiéramos tomado, ¿verdad?, la decisión, ¿verdad? A lo mejor algunos hubieran agarrado a los discípulos y hubieran dicho: vámonos, escapémonos, ¿no? Pero Jesús fue obediente a su Padre, mis hermanos. Él tenía la confianza y la certeza que tenía que ser obediente y bastarse de la gracia de su Padre. Vemos de nuevo que siempre hay soberanía en todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Pero ahora, mis hermanos, podemos ver que nuestro Padre, preparándose ya para poder cumplir con lo que su Padre le había dicho, porque no era la voluntad de lo que Jesús quería hacer. A lo mejor Él pudo haber pensado librarse de la muerte, mi hermano. A lo mejor no sabemos si pudo pasar por su mente el pensamiento de librarse de la cruz, mi hermano. Pero si hubiese contestado, que Jesús hubiera hecho una oración pidiéndole al Señor que lo librara de esa situación, y el Señor hubiese contestado esa oración, ¿qué hubiera pasado, mis hermanos? Nuestro Señor no hubiera muerto por nosotros. Lo hubiera librado de la cruz, mis hermanos, y nosotros no hubiéramos sido limpios por su sangre. Si esa oración no hubiese sido contestada, nosotros ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él entendía en todo momento que tenía que sufrir y derramar su sangre para que nosotros fuéramos salvos, fuéramos limpios. Él sufrió por ti y por mí, hermano. Él aceptó y dijo que esa era la voluntad de su Padre. Y así fue, y así será, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Dicen las Escrituras que debemos de ser valientes. Debemos de aprender a ser valientes y esforzados en su palabra, mis hermanos. Nunca debemos de ir contra la voluntad de Dios, mis hermanos, porque nunca vamos a entender que Él es soberano. Nunca lo vamos a entender, mis hermanos, hasta que nos bastemos de su gracia. Hasta que aprendamos a ser esos siervos obedientes. Nos falta mucho entendimiento, mis hermanos. Nos falta orar más, estar en comunión con nuestro Padre Celestial y escuchar siempre lo que Él quiere para nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, escuchemos la voz del Señor, lo que Él quiere hablar, nuestro espíritu va a descansar y vamos a estar en paz, mis hermanos. No vamos a estar afligidos ni vamos a estar angustiados, porque sabemos que tenemos que cumplir con nuestra parte como seres humanos, como siervos del Señor. No debemos de dejar, hermanos, como les decía hace un rato, no debemos de dejar que venga cualquier persona a incitarnos a hacer cosas que no son bíblicas. No podemos hacer cosas que no están dentro de la palabra del Señor. Y ustedes, mis hermanos, durante este momento que el Señor nos ha hablado, hemos ido y hemos recorrido varios versículos de su palabra y hemos visto que en todo momento es bastarnos de su gracia, hacer su voluntad. En ninguno de los versículos que hemos leído nos ha hablado de un decreto, no nos ha hablado de hacer lo que nuestra voluntad. No, mi hermano. Muchas veces renegamos y vamos en contra de la voluntad de Dios por estas mismas situaciones, porque ponemos nuestro oído, mi hermano, a escuchar palabras vanas, palabras que no están de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Y al escuchar nosotros esto, mi hermano, es cuando viene el renegar contra nuestro Padre.
porque no tenemos el conocimiento, porque somos faltos de conocimiento, mi hermano. Nos dejamos de repente llevar por doctrinas, por decretos y por palabras vanas de hombres. Le voy a pedir, mi hermano, que me acompañe a Lucas 11:2. Amén. Lucas 11:2. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a afirmar y nos vuelve a decir: hágase tu voluntad. En este versículo, mi hermano, nos dice: hágase tu voluntad. Cuando oréis al Padre, decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En ningún momento dice: hágase nuestra voluntad. Decreta que vas a ser sano. No, mi hermano, no hagas caso. No escuches esas palabras que solamente traen destrucción para tu vida espiritual. Jesús no nos enseña a decretar, nos enseña a hacer su santa voluntad, mi hermano. Vamos a ir, mi hermano, a Juan 4:3. Amén. Juan 4:34, perdón, mis hermanos. Juan 4:34. Amén. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De nuevo nos vuelve a reiterar: debemos de hacer su voluntad, mi hermano. Vamos a ir ahí mismo, mi hermano, Juan 5:30. Juan 5:30. Amén. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Nosotros no podemos hacer juicio, mi hermano. Nosotros no, porque si nosotros juzgamos a lo que nosotros creemos, estamos fuera de la palabra del Señor. Amén. En nuestra vida, como creyentes, mis hermanos, esta debe de ser nuestra comida, la voluntad del Padre Celestial. No debemos de buscar hacer la voluntad de alguien más, ni la de nosotros mismos, mi hermano. No vivas vidas que no son tuyas. Vive una vida conforme a lo que está en las Escrituras, a conforme el Señor Jesucristo nos dejó. Amén. Por último, mi hermano, te voy a pedir que me acompañes a Juan 6:38. Juan 6:38. Amén. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amado hermano, no hagas tu voluntad, el Señor te lo vuelve a decir. No hagamos nuestra voluntad. Hagamos la voluntad de Dios. No es lo que queramos, no es lo que yo debo de hacer con mi familia, es lo que debo de hacer dentro de la voluntad de Dios a mi familia. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. Amén, hermanos. La voluntad de Dios
Lo que estamos aprendiendo en este momento y lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas, mi hermano, es que tiene un propósito. Y ese propósito es la voluntad del Padre Celestial. Amén. Con esto, mi hermanos, terminamos lo que el Señor quiso que escucháramos el día de hoy. Él quiere, mi hermano, que tú tengas paz en tu corazón. Él quiere que tú tengas paz en tu vida y que aprendas a someterte a la voluntad del Padre. Que aprendas, mi hermano, que en este momento te quede claro, hermano, que todas las situaciones que pases hasta que el Señor venga por su iglesia, las tienes que aprender a sobrellevar conforme a su voluntad, a la soberanía del Padre. Amén. Amén. Tenemos que aprender a bastarnos de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para darle gracias al Señor por este alimento que nos ha dado el día de hoy, por enseñarnos a escuchar su palabra, por enseñarnos a escuchar su voz, mi hermano. Te voy a pedir que inclines tu rostro.